Esto pasó hace unos meses. Yo vivía en una aldea remota en las montañas. Cultivaba café, como lo hicieron mis padres y abuelos. Tenía 45 años, y mi vida se centraba en las cosechas y en luchar por mantener a mi familia. La aldea estaba rodeada de un denso bosque, y la niebla se deslizaba entre las casas de barro. Nunca pensé que eso fuera importante, o eso creía. Una noche estaba recolectando café bajo la luna llena. La luz iluminaba los granos y sentía el frescor en mi piel. Todo parecía normal, hasta que sentí una mirada sobre mí. Me giré de repente, pero solo vi una sombra negra desvaneciéndose entre los árboles. Intenté pensar que era solo mi mente cansada, pero había algo ahí, una inquietud que no se alejaba. Pasaron las semanas y las cosas se pusieron raras. Mis animales estaban inquietos, las gallinas apenas ponían huevos y mi perro ladraba sin parar hacia el bosque. Cada día encontraba mis cultivos arruinados. Mi corazón latía más fuerte cada vez que caía la noche. No sabía por qué, pero algo no iba bien. Una noche, mientras trataba de dormir, escuché ruidos fuera de la casa. Eran suaves, pero inconfundibles. Me parecía que eran pasos. Salí a la puerta y mi respiración se hizo pesada. El viento susurraba entre los árboles y sentí un escalofrío. Miré, pero no vi nada, solo el silencio. La tensión en mi pecho crecía. Tal vez estaba imaginando cosas, pero la desconfianza me seguía. Aseguré las puertas y ventanas. No sabía si eso me protegería. Los días pasaron y se volvieron más oscuros. Mis cultivos seguían dañándose y los animales se comportaban de forma extraña. Mis vecinos, al verme, se miraban entre ellos con preocupación. Sus miradas parecían tener un secreto. Yo sabía que ellos sabían algo que yo no. Una noche, mientras intentaba cosechar de nuevo, sentí la mirada fresca. Esta vez fue diferente, más intensa. Volté hacia el bosque y ahí estaba la sombra, en el borde de la oscuridad. No podía moverme, mi corazón se detuvo. Sabía que me estaba observando. El sudor frío me recorría la espalda. ¿Qué era? ¿Qué quería de mí? En ese instante comprendí que vivir en este lugar no era solo sobre sobrevivir. Había algo más, algo oculto en el bosque que no entendía. La inquietud crecía en mí. Mis cultivos estaban arruinados y esa sombra no me dejaba tranquilo. ¿Quién está ahí?, pregunté en voz alta, pero no recibí respuesta. No había más que el eco de mis palabras. De repente, la sombra se desvaneció. Yo sabía que esto no había terminado. La sensación de estar dentro de algo desconocido me hizo sentir pequeño. Ahora, cada vez que tengo que salir al bosque, no puedo evitar mirar atrás, esperando que la sombra vuelva. Nunca olvidaré esa sensación. Nunca olvidé que estaba siendo observado. Capítulo 2. No podía sacudirme la sensación de estar vigilado. La sombra me había dejado una marca en la piel, una inquietud que no me dejaba descansar. Al día siguiente, decidí hablar con don Felipe, un anciano de la aldea que supo escuchar las historias de sus antepasados. Tal vez él pudiera aclarar mis dudas. Caminé hacia su casa, sintiendo cómo la niebla se arremolinaba a mis pies, como si el bosque me advirtiera sobre lo que iba a descubrir. Al llegar, encontré a don Felipe sentado en su porche, con un café humeante en las manos. Me invitó a sentarme, pero no podía evitar mirar hacia el bosque. Cada sombra, cada susurro del viento me ponía en alerta. Don Felipe, empecé, aún nervioso. ¿Ha oído alguna vez algo extraño en el bosque, como presencias? Su mirada se congeló por un momento.
Este bosque guarda secretos, dijo, su voz grave resonando con eco. No todos los seres son de este mundo, joven. A veces, lo que creemos que vemos no es más que la huella de algo antiguo, algo que puede estar observando. Mi corazón latió con fuerza al escuchar sus palabras. ¿Antiguo? ¿Qué quiere decir con eso?, pregunté, con más curiosidad que miedo. Hay leyendas sobre espíritus que protegen el bosque, continuó. Muchos no creen, pero a veces ellos aprueban o castigan a quienes se atreven a perturbar su hogar. Si tus cultivos están marchitos, eso puede ser un aviso. Una sensación helada recorrió mi columna vertebral. Empecé a pensar en mis cosechas, en los días de trabajo duro que parecían haber sido en vano. ¿Y qué se supone que debo hacer?, le pregunté. Debes tener respeto, respondió don Felipe. A veces una ofrenda puede calmar a esos espíritus, pero hay que ser cauteloso. No todos quieren ser apaciguados. Al salir de su casa, me sentí más confundido que antes. Las palabras de don Felipe resonaban en mi cabeza. ¿Era posible que una sombra, algo tan intangible, estuviera arruinando mis cosechas? Así fue como decidí que tenía que hacer algo que mostrara mi respeto hacia el bosque y sus secretos. Al caer la noche, me armé de valor. Busqué una pequeña caja de madera que había pertenecido a mi abuelo. Dentro coloqué algunas de las semillas más hermosas que había cosechado, junto con una flor del campo que había encontrado mientras recogía café. La ofrenda no era gran cosa, pero esperaba que con ello pudiera comprar algo de benevolencia. Me dirigí al bosque, el latido de mi corazón resonando en mis oídos. Cuando llegué a un claro, me arrodillé y dejé la ofrenda sobre el suelo. Me quedé ahí, esperando algún signo, pero el silencio era abrumador. Entonces sentí un escalofrío. La atmósfera cambió. De pronto, un murmullo comenzó a emerger de los árboles. Me giré y allí estaba de nuevo, la sombra, más definida esta vez. Me observaba y un escalofrío de terror atravesó mi cuerpo. Junté valor y grité: «He hecho esto por respeto». La sombra no se movió, permanecía allí y su presencia era más intensa. Sin saber qué más hacer, di un paso atrás. Las ramas crujieron a mis pies mientras me alejaba, mi corazón palpitando por la mezcla de miedo y sorpresa. La sombra, en ese instante, parecía más real que nunca. ¿Había funcionado mi ofrenda? La incertidumbre me perseguía mientras corría de vuelta a casa. Ya no se trataba solo de mí. Había un entrelazamiento de algo peligroso en el aire, y sentí que cada vez me acercaba más a lo que realmente era la sombra. Pero no podía dejar que eso me detuviera. Tenía que descubrir qué es lo que quería de mí. Capítulo 3. Los días siguientes fueron una mezcla interminable de ansiedad y expectativa. No sabía si mi ofrenda había tenido algún impacto en la sombra. Mis cosechas seguían marchitas y el aire a mi alrededor permanecía cargado de tensión. Aunque intentaba concentrarme en el trabajo, mis pensamientos solo regresaban al bosque y a la sombra que había visto. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Necesitaba respuestas. Había rumores en la aldea sobre un antiguo pozo en el corazón del bosque, donde se decía que susurraban los secretos del pasado.
Si había alguna forma de hablar con los espíritus, ese era el lugar. Me preparé mentalmente para el viaje, consciente de que el manto de la noche caía rápido. Al caer el sol, tomé una linterna, más como un símbolo de luz que una herramienta real de guía. Sabía que la oscuridad en el bosque podía ser abrumadora. Caminé siguiendo los senderos que ya conocía, pero esta vez con una sensación de destino. Mientras me acercaba al pozo, los árboles parecían cerrarse a mi alrededor, como si trataran de proteger algo. Finalmente, llegué al claro donde el pozo de piedra se alzaba, cubierto de musgo. La linterna temblaba en mi mano, arrojando sombras danzantes en las paredes del pozo. Me acerqué y me arrodillé. «Si hay alguien aquí, por favor escúchame», murmuré, mis palabras llenas de incertidumbre. El silencio era pesado, tan denso que podía casi tocarlo. De pronto, una brisa helada atravesó el claro y sentí que algo cambiaba. Las hojas susurraron a mi alrededor y un eco distante pareció responderme. «El respeto es clave», decía el viento, «pero no todos los secretos deben ser desenterrados». Sentí que mi corazón se aceleraba al captar el mensaje. Era la advertencia que tanto temía. Pero entonces un destello de luz salió del pozo, iluminando el rostro de la sombra que había apoderado de mis noches. Era más clara que antes, casi tangible, y en sus ojos había una mezcla de tristeza y furia. «No has hecho lo suficiente», resonó su voz en mi mente, como un eco incesante. «¿Cómo?», grité, sintiendo cómo el pánico comenzaba a asomar. La sombra no respondía, pero su presencia se tornó más densa, más amenazante. Era un recordatorio de que había cruzado un límite. De pronto, el eco resonó de nuevo, más fuerte esta vez. «El sacrificio trae entendimiento. Lo que quieres está más allá del miedo». No sabía qué significaba eso, pero una parte de mí lo entendía. La sombra no era solo un enemigo. Era un guardián, un observador que señalaba mi falta de conexión con la tierra que me había dado vida. Me levanté de un salto, decidí que debía actuar, no podía retroceder. Otra vez, la esencia de la ofrenda me empujaba hacia adelante. «Haré lo que deba hacerse», dije en voz alta, mi decisión de enfrentar la sombra sellada en mi corazón. Sin embargo, antes de que pudiera formular un plan, un estruendo retumbó detrás de mí. Me volví a mirar y vi algo entre los árboles, una figura que parecía estar observando. Esa no era la sombra que conocía. Era algo diferente, algo más inquietante, y de inmediato supe que el verdadero peligro apenas comenzaba a desvelarse. Sin pensarlo, me lancé de vuelta por el sendero, sintiendo cada parte de mí clamando por salir del bosque. Debía encontrar una forma de entender esta nueva amenaza y la conexión que tenía con la sombra. La noche aún guardaba muchos secretos, y yo estaba decidido a descubrirlos. Se decía que contenía sabiduría ancestral, un medio para entender la conexión entre los hombres y los espíritus que habitaban la tierra. Con la adrenalina bombeando por mis venas, me agaché y saqué la caja. Estaba fría al tacto, y la tierra en la que había estado enterrada aún se deslizaba entre mis dedos. El bosque parecía encogerse a mi alrededor, y la voz en mi mente me instaba a abrirla, a descubrir lo que guardaba, pero no sabía si estaba preparado para lo que encontraría. Sin embargo, el crujido a mis espaldas se hizo más fuerte. No podía esperar más. Hice un giro rápido y vi que la figura estaba más cerca que antes, el rostro apenas visible entre las sombras. Era ahora o nunca.
Abrí la caja y en ese instante una luz brillante brotó de su interior, iluminando el claro y revelando la figura que me observaba. Ahí fue cuando lo vi. Su rostro era familiar, casi un reflejo de mi propio ser, y en su mirada había tanto dolor como esperanza. «He venido a guiarte», dijo con voz suave, y sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo a medida que nuevas preguntas surgían en mi mente. ¿Era esta la conexión que debían tener los muertos con los vivos? Capítulo 5. La luz que brotó de la caja iluminaba el claro, revelando detalles que antes parecían ocultos. Mariposas brillantes danzando en el aire y el suave brillo de pequeñas criaturas que se movían entre las raíces del árbol. Sin embargo, la figura frente a mí era lo que más captaba mi atención. Sus ojos, profundos como un abismo, reflejaban una mezcla de tristeza y una determinación que no podía ignorar. «¿Quién eres?», logré preguntar, mi voz temblando más de lo que quería admitir. La figura tomó un paso hacia adelante y el aire se volvió frío. «Soy parte de ti», respondió, su tono tranquilo contrastando con el caos de mis pensamientos. «He estado aquí todo el tiempo, incluso cuando fuiste incapaz de verme». Cada palabra resonaba en mi mente como un eco. «¿Qué quieres de mí?». Mis dudas brotaron como un torrente, mezclándose con el temor que me continuaba persiguiendo. Los ancianos me advirtieron sobre el bosque, sobre esta conexión. La figura asintió, su mirada indagadora se adentró en lo más profundo de mi ser. «Lo que temes es lo que debes entender. No es solo la sombra, es tu historia. Este bosque guarda secretos y tú eres parte de ellos». Miré hacia la caja abierta, temeroso pero curioso. «¿Qué secretos?», pregunté, casi en un susurro. La figura extendió su mano y me señaló la luz, la cual brillaba intensamente. Las partículas de luz danzaban, formando imágenes del pasado, visiones de mi niñez, risas en el campo y también sombras acechantes que respondían a un dolor que aún sentía. «Recuerda», dijo, su voz resonando como un canto dentro de mi mente. «Cada sombra tiene una historia. Esta es la tuya». El bosque parecía palpar a mi alrededor. Su ritmo era como un latido. La conexión que sentía era más profunda de lo que imaginaba. Nostalgia y temor se entrelazaban. Pero de pronto comprendí. Necesitaba aceptar mi historia, no huir de ella. Sin pensarlo, di un paso hacia adelante. «¿Qué debo hacer?», pregunté, decidido. «No puedo enfrentar esto solo». La figura sonrió con tristeza. «Lo harás junto a mí. Escucha las sombras, comprende lo que representan. Esto es solo el comienzo». En ese momento, la luz de la caja se intensificó, iluminando el claro como el día. Era como si el bosque mismo hubiese respondido a mis palabras. De repente, el espacio se oscureció. Un viento fuerte azotó las ramas de los árboles, llevándose consigo cualquier rastro de calma. Imágenes de sombras comenzaron a tomar forma en las periferias. Susurros distantes eran como lamentos que surgían del suelo. Supe que algo estaba por acercarse. «Debes decidir», dijo la figura, su tono urgente. «¿Confrontarás tus miedos o permitirás que se apoderen de ti?» La presión del momento era palpable. Una sombra, más oscura que las demás, emergió entre los árboles, su forma distorsionándose mientras avanzaba. «No puedo huir», respondí, sintiendo que el peso de mis raíces se anclaba más firmemente en la tierra. Con cada palabra me sentía más fuerte. «Hoy enfrentaré lo que me asusta». La figura asintió, como si sintiera mi determinación, y la sombra se detuvo, observando con curiosidad.
Entonces, lo que has desenterrado puede ser transformador. Este es el momento que has estado esperando. Prepárate. Con el corazón latiendo con fuerza y la linterna temblando en mi mano, me preparé para hacer frente a lo que se avecinaba. Había una conexión en este rincón del bosque que no podía ignorar, y la sombra estaba aquí para que yo la entendiera. El tiempo se detuvo. Todo sucedió en un instante. ¿Estaba listo? La sombra finalmente dio un paso al frente, y su oscuro manto envolvió el claro. La noche apenas comenzaba. Capítulo 6. El silencio era abrumador. La sombra se acercaba, deslizándose entre los árboles con una gracia inquietante. Su presencia oscura me congeló en el lugar y sentí que mi aliento se entrecortaba. De alguna manera sabía que esta sombra no era solo un espectro, era la manifestación de mis temores y mis traumas. «Recuerda», susurró la figura, que aún permanecía a mi lado. «Escucha, no luches contra ella a ciegas». Al instante me di cuenta de que la sombra iba cambiando, sus bordes ahora parecían moverse al compás del viento, como si intentara comunicarse. Sin pensarlo, como si algo dentro de mí me empujara, tomé un paso hacia adelante. «¿Qué quieres de mí?», grité, mi voz resonó en el claro. «No estoy aquí para huir, estoy aquí para entender». La sombra se detuvo por un momento, y en ese instante las imágenes comenzaron a fluir nuevamente desde la luz de la caja. Pude ver fragmentos de mi vida, mis fracasos, las decisiones malas, momentos de soledad y dolor. Había risas, pero también lágrimas. Cada memoria ardía como si estuviera dispuesta a consumirme, y el eco del pasado me rodeaba como una tormenta. «Sí, eso es», dijo la figura, inclinando su cabeza. «Ninguno de estos recuerdos es un enemigo, son partes de ti, abrázalos». La sombra empezó a tomar forma, presentándose como una figura conocida. Mi corazón se detuvo. Era la imagen de mi yo más joven, un niño asustado con los ojos llenos de incertidumbre. «Eres tú», murmuré. El lugar se inundó de reconocimiento. Era el niño que había olvidado. «Eres tú el que teme el dolor, el que siente que debe huir», dijo la sombra, su voz resonando con un eco encantador. «Pero también eres el que puede redimirte. Lo que hiciste en el pasado no define quién eres ahora». Un torrente de emociones me invadió, las lágrimas brotaron de mis ojos. Yo solo quería ser aceptado, tenía miedo de ser un fracaso. Fue como si la sombra hubiera leído mi mente. Era verdad. Durante años había tratado de protegerme del dolor, evitando enfrentar mis recuerdos. La sombra extendió su mano, y en un impulso tomé la decisión de acercarme. Mi mano alcanzó la suya. Cuando el contacto se produjo, sentí una oleada de energía recorrerme. Visiones del bosque atravesadas por luz comenzaron a girar a nuestro alrededor. «¿Qué sucederá ahora?», pregunté, sintiendo que aquel momento era poderoso, pero también aterrador. «Ahora debes soltar la carga. Deja que tus sombras te guíen. Si lo haces, encontrarás el camino hacia la luz que siempre has anhelado», respondió, como si mis dudas pudieran desvanecerse en su abrazo. Justo entonces, la figura de la luz a mi lado sonrió orgullosamente. Sin embargo, la calma fue solo momentánea.
Un rugido resonó desde más allá del claro, como un trueno distante. Algo oscuro se movía en la profundidad del bosque, algo que había permanecido oculto hasta ese momento. Mi corazón se aceleró al sentir que no estábamos solos. «Prepárate», dijo la figura. La sombra cogió fuerza, su forma cambiando, volviéndose más definida y amenazante. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Qué se avecinaba? ¿Era ya demasiado tarde para cambiar mi destino? Justo cuando el rugido se intensificó, comprendí que la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. Tomé una respiración profunda y miré a la sombra de mi yo más joven. «Estoy listo», dije, aunque dentro de mí había una mezcla de miedo y esperanza. La noche estaba cargada de incertidumbres, pero no iba a dar un paso atrás. Si debía enfrentarlo todo, lo haría con la luz y la sombra de mi historia a mi lado. Capítulo 7. La sombra pareció cobrar vida a mi lado, como si compartiera mi determinación. La oscuridad se acercaba, un gran ímpetu de terror. El rugido resonó de nuevo, haciéndome temer que el bosque entero se sacudiera. «¿Qué es eso?», pregunté, mi voz temblando, pero la figura a mi lado no respondió. La sombra comenzó a transformarse, fluyendo en una forma más intimidante. No era solo el eco de mis recuerdos, ahora se erguía como una defensa, una parte de mí que nunca había reconocido. Con cada latido, la visión del niño asustado se fusionaba con la sombra y entendí que no estaba solo frente a la amenaza. «Enfrenta el miedo», susurró la figura de luz, pero su voz estaba ahogada por el estruendo inminente que llenaba el aire. El rugido se intensificó, convirtiéndose en un grito que desgarraba, como si el bosque estuviera advirtiéndome de un peligro inminente. «Se acerca», añadió la figura de luz. Y de repente, una criatura emergió de la oscuridad, gigantesca y feroz. Tenía ojos rojos que brillaban como brasas, y su cuerpo se movía con un ritmo perturbador. Era un monstruo que parecía alimentarse de mis peores temores, de todo lo que había llevado dentro durante tanto tiempo. «¡Detente!», grité, sintiendo que el miedo me consumía, tratando de empujar a la criatura hacia atrás. Pero mi voz fue ahogada por el estruendo. La sombra a mi lado se interpuso, su forma cobrando fuerza en un intento por enfrentarse a la bestia. En ese momento recordé las palabras de la figura de luz. «Deja que tus sombras te guíen». Así que respiré profundamente y acepté la oscuridad que tenía delante. La sombra se expandió, creciendo más enérgica y feroz. «Recuerda quién eres», murmuró la sombra de mi yo más joven, fusionándose con la grotesca criatura cuando ésta avanzó. En un momento podía ver su figura difusa, temerosa. En el siguiente se encontraba danzando entre la niebla, moviéndose con agilidad. Con cada paso de la bestia, mi corazón se aceleraba, pero un nuevo entendimiento anidó en mi mente. La criatura no era solo un enemigo, era la representación de todo lo que había negado, todas mis inseguridades y fracasos latentes. No necesitaba luchar. ¿Cómo podría vencer a algo que era parte de mí? La sombra a mi lado se abalanzó hacia la criatura, desdibujando las líneas entre luz y oscuridad. Decía: «Afronta tus miedos, acepta tus sombras, solo así podrás liberarte», decía. Sintiéndome respaldado por la fuerza de mi sombra, di un paso hacia adelante, desafiando el miedo.
Miré aquellos ojos rojos resplandecientes y grité desde el fondo de mi ser: «No eres más que un eco de mi propio dolor. No tengo miedo». La criatura se detuvo, un instante colmado de tensión. Su rugido cesó y por un momento todo quedó en silencio. La sombra y mi yo más joven estaban aquí conmigo. Mis temores fueron dejando de ser monstruos y comenzaron a desvanecer. Pero entonces un brillo deslumbrante emergió de mi mano, como una luz de esperanza. Si encuentro mi verdad, no hay sombra que pueda herirme. La luz creció en un crescendo, envolviendo todo a mi alrededor. La criatura se desvaneció, llevándose consigo una sensación de opresión y tristeza. Con cada destello de luz, las sombras en el bosque empezaron a retroceder. Sentí que estaba tomando el control, que finalmente iba a salir de esta oscuridad. No estaba solo en esta batalla. Mi luz y mi sombra eran esenciales para el viaje. Entonces, con un último latido de fuerza, el bosque estalló en luz, y supe que la fase final de mi transformación había comenzado. Pero al fondo aún había ecos lejanos de mi lucha que no podía ignorar. Cuando la luz se disipó y la calma retomó su lugar, supe que esto era solo el comienzo de algo más grande. La verdadera amenaza aún acechaba, y mientras miraba hacia adelante, sabía que debía avanzar. Pero antes de eso, una pregunta surgió en mi mente. ¿Qué vendría después? Capítulo 8. El silencio que siguió fue casi desolador. El bosque, antes lleno de rugidos y sombras, ahora se sentía distinto, como si hubiera exhalado tras un largo suspiro. Caminé con cautela, sintiendo el suelo un poco más firme bajo mis pies. Pero no dejé que la calma me engañara. La luz no había eliminado todas las sombras. Sentía que todavía estaban allí, observando desde el rincón de mi mente. A medida que avanzaba, mi corazón seguía acelerado. Había derrotado a la criatura que había acosado mis noches, pero sabía que aún había algo más. Un estallido de ruido atrás me hizo girar. Las sombras parecían agitarse, como si respingaran por la luz que había traído. Las ramas crujían suavemente, y el frío en el aire me recordó que no estaba solo. «¿Qué más te oculta esta oscuridad?», murmuré para mí mismo, mientras seguía caminando. Fue entonces cuando lo vi. Al fondo del sendero, una figura se dibujó entre la neblina que aún persistía. Era baja y encorvada, con un sombrero que le cubría el rostro. La figura parecía aguardar, como si supiera que no podía escapar. Con un impulso, avancé hacia ella. «¿Quién eres?», pregunté, tratando de mantener la firmeza en mi voz, aunque mis manos temblaban como en las noches de tormenta. La figura se dio la vuelta, revelando un rostro que no reconocía, pero que sentía familiar. «He estado esperando», dijo, con una voz que resonaba en mi pecho. Era suave, pero cargada de un misterio que me hizo retroceder un paso. «Guíame», repetí, escéptico. «¿Guía de qué? Cada paso que diste te ha llevado aquí, a este momento. Pero hay más en ti que sombras. La luz que has aprendido a invocar también tiene un precio, y no todos están listos para lo que implica». Su mirada era penetrante. Me sentí al descubierto. «No comprendo», dije, mientras el miedo volvía a surgir. «He espectado al monstruo, he luchado contra él». «Ese era solo un fragmento», respondió, su voz resonando como un eco lejano. «Lo que realmente debes enfrentar está más allá de lo que has conocido.
La montaña que se alza frente a ti es solo un reflejo de tus propios muros. Mi pulso se aceleró. Miré hacia la montaña que se alzaba a lo lejos, su silueta recortada contra el horizonte. Era más que un simple pico. Era un símbolo de mis luchas, mis temores y de todo lo que había intentado evitar. «¿Vas a llevarme hasta allá?», pregunté, mis palabras cargadas de un nuevo sentido de urgencia. «Solo tú puedes cruzar ese umbral. Yo solo puedo mostrarte el camino», contestó. Con un último movimiento, la figura se desvaneció, dejando atrás un rastro tenue de luz. La montaña me llamaba, y la voz de la figura seguía resonando en mi mente. Con cada paso que daba, entendía que este viaje sería diferente. Ahora debía enfrentar no solo mis sombras, sino también el verdadero corazón de mi ser. Una brisa fría recorrió el espacio, y un grajo negro apareció sobre mí, planeando en un círculo. Miré hacia arriba, y su canto me pareció una advertencia. Me sentí pequeño, pero al mismo tiempo, una chispa de valentía creció dentro de mí. No podría simplemente dar marcha atrás. Al mirar hacia la montaña de nuevo, supe que era hora de avanzar. Pero una inquietud me atrapó, como un escalofrío en la espalda. La sombra que había dejado atrás todavía parecía acechar, y esta vez podría encontrarme con verdades que no estaba listo a afrontar. Mientras comenzaba mi ascenso, una pregunta resonó en mi mente. ¿Qué estaba por revelarse en la cima de esta montaña? Capítulo 9. Empecé a escalar la montaña, cada paso sintiéndose más pesado que el anterior. La pendiente era empinada y el aire más frío, como un recordatorio de que el camino no sería fácil. La voz de la figura seguía resonando en mi mente, recordándome que lo que enfrentaría no era solo la altura, sino el abismo dentro de mí. Conforme subía, imágenes de mi pasado comenzaban a nublar mis pensamientos. Recuerdos de mis miedos, mis fracasos y las sombras que solían acecharme emergían como fantasmas del tiempo. No podía evitarlos, y eso me asustaba. Al llegar a un punto donde los árboles se volvían escasos, una niebla densa comenzó a rodear el sendero. El aire estaba cargado con un zumbido, como si la montaña respiraba. Miré alrededor, y fue entonces cuando lo vi. Un cristal brillante incrustado en una roca. La luz del sol parecía atrapada en su interior, destellando con fuerza. Algo me decía que era un punto de inflexión. Me acerqué con cautela, sintiendo el latido de mi corazón resonando en mis oídos. ¿Sería esa la luz que la figura me prometió? Pero algo dentro de mí se inquietó. ¿Y si, en lugar de libertad, es una trampa? Susurré al viento. La duda me rasgaba por dentro, haciéndome cuestionar si el camino hacia la verdad sería también el camino hacia mi perdición. De repente, un estruendo resonó desde la cima. El sonido era como un trueno, aunque el cielo había permanecido despejado. Miré hacia arriba, y la visión de una sombra enorme cruzando el horizonte capturó mi atención. Me tensé. Había otra criatura acechando ahí arriba, quizás una más oscura y antigua que la que había derrotado. ¿Por qué?, grité, mi voz retumbando a lo largo de la montaña. La respuesta solo vino en forma de eco. Sentí que la tensión se acumulaba en mi pecho, presionando contra mis miedos. Para un instante, la niebla emanó un suave brillo, como si estuviera tratando de calmarme. Me acordé de las palabras de la figura. La montaña era un reflejo de mis muros. Quizás la forma de enfrentar la sombra no era solo confrontarla, sino entenderla.
Sin pensarlo, extendí mi mano hacia el cristal brillante. Al tocarlo, una onda de energía recorrió mi cuerpo, y las imágenes de mi pasado comenzaron a revelar su significado. Las sombras que había evitado eran capítulos de mi vida que debía aceptar, no seguir huyendo. No eran mis enemigos, sino partes de mí que necesitaban ser entendidas. Un rugido resonó nuevamente desde la cima, esta vez más fuerte. La sombra se movía rápidamente y sentí que el tiempo se me acababa. El miedo invadió mi ser, pero en medio de esa angustia creció una verdad. Ya no podía retroceder. Debía aceptar todo lo que soy para avanzar, ya fuera luz o sombra. Tomando una respiración profunda, dejé que la conexión con el cristal fluyera a través de mí. Aquí estoy, murmuré, dispuestos a enfrentar lo que venía. Con determinación, continué mi ascenso hacia la cima, sin saber si lo que me esperaba era salvación o condena. Entonces, en la distancia, vi una figura emerger entre las nubes. No era la figura enigmática que había encontrado anteriormente, sino algo mucho más oscuro. La montaña tembló y supe que ya no había vuelta atrás. Mis sombras estarían allí esperándome. Capítulo final. Cuando llegué a la cima de la montaña, el frío cortante me envolvió. La niebla se agitaba alrededor, como serpientes que se movían a su antojo, y el aire estaba impregnado de un silencio denso. Allí, en el borde del abismo, vi la figura que había estado acechándome, una sombra inmensa y amenazante, con contornos apenas definidos, pero que emanaba una fuerza opresiva. Tenía ojos rojos, llameantes, que parecían traspasarme. «Por fin has llegado», resonó una voz profunda que reverberó en las rocas. «He esperado mucho tiempo por ti». No era solo una sombra, era la acumulación de todos mis miedos y errores. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, mi voz temblando mientras la adrenalina me recorría. En ese momento comprendí que no estaba solo ante esta sombra. Traía conmigo todas las lecciones aprendidas, cada lucha y cada fragmento de luz que había sido capaz de invocar. Así miré a sus ojos y, con una convicción renovada, respondí: «No te temo, eres solo un reflejo de lo que he pasado». La sombra se detuvo por un momento, como si evaluara mis palabras. «¿Crees que eso es suficiente? ¿Tus sombras aún pueden consumirlo todo si las dejas?» Un temblor recorrió la montaña y la atmósfera se tornó oscura. El viento rugió a mi alrededor, como si estuviera a la espera de una batalla inminente. Fue entonces cuando recordé la luz del cristal, la conexión que había sentido al tocarlo. «No estoy aquí solo para enfrentar mis sombras, sino para entenderlas. No necesito combatirte», le dije. «Te acepto como parte de mí». La sombra pareció vacilar, finalmente deteniéndose. Su forma se distorsionó, y un eco de lo que había sido antaño emergió. Reconocí la figura del niño asustado, de mis miedos previos y de aquellos errores que tanto había tratado de ocultar. «Me has mantenido cerrado, pero estoy listo para abrirme. No eres mi enemigo, eres mi maestra». Un destello de luz brotó de mi pecho, iluminando el paisaje que rodea la cima. La sombra empezó a desvanecerse, como si mi aceptación comenzara a consumirla. Pero, ante esta transformación, aún percibí su resistencia. «Siempre habrá terror», dijo la sombra, dejando caer un último susurro sombrío.
Puede ser, le respondí, pero ya no me controlarás, no huiré más. En ese instante, una ola de luz se expandió desde mí, envolviendo todo el claro, desvaneciendo la niebla y empujando a las sombras que ahora se retiraban hacia los rincones más oscuros de mi mente. Todo se sentía diferente. La montaña tembló, pero esta vez era un temblor de liberación, no de miedo. Los ecos se disiparon y la paz empezó a abrirse camino en mi corazón. Sin embargo, mientras la luz se asentaba, comprendí que no todo estaba resuelto. Las sombras siempre estarían ahí, no como enemigos, sino como partes de mi historia. Comencé a descender de la montaña, mi mente aún zumbando con preguntas sin respuestas. ¿Qué vendría después? ¿Cómo seguiría adelante, siendo consciente de este vínculo eterno con lo oscuro y lo luminoso? Mientras caminaba hacia el bosque, el sentido de ambigüedad me acompañaba. La vida nunca sería simple. Siempre habría secretos ocultos y sombras esperando ser desveladas. Pero, por primera vez, estaba dispuesta a enfrentarlas. A veces pienso en esa noche en la montaña, en la sombra que encontré, en cómo esas lecciones perduran mientras cultivo mi café bajo el sol. La luz sigue ahí y las sombras también, pero ahora son parte de mí, un recordatorio de que comprender es el primer paso a la verdad. No sé si hay respuestas definitivas. A veces me pregunto si hay algo más allá de lo que vi. Pero lo que sí sé es que, sea cual sea la verdad que aguarda, la enfrentaré. Así comienza el verdadero viaje.